Hola y bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre porcentajes. A nadie le gusta hablar de matemáticas, pero el día de hoy vamos a hacer un esfuerzo para trabajar un poquito con números, ¿sí? Les he creado un Excel como una especie de plantilla para que sea más fácil, más entendible y pues como siempre lo pueden descargar en la cajita de descripción. Si han buscado alguna vez recetas en internet, quizás muchas veces hemos encontrado fórmulas que están en porcentajes, ¿no? Incluso la fórmula, la receta que yo les dejo en la cajita de descripción siempre lo van a encontrar en porcentajes. ¿Por qué trabajamos en porcentajes? Básicamente en realidad cualquier cosmético, cualquier formulación cosmética siempre se da en porcentajes, ¿no? En el caso de los jabones también se puede trabajar en porcentajes, pero cuando nos referimos al porcentaje estamos hablando de las grasas, solamente las grasas, ¿ya? Entonces, ¿por qué trabajar en porcentaje? Uno, porque nos es mucho más fácil reescalar. Por ejemplo, en el caso de un ingrediente, si yo digo 5% de ricino, yo sé que siempre va a ser 5% de ricino sin importar el tamaño de molde que yo tenga. Si es chiquito, mediano, grande, enorme, lo que quieran, ¿no? Siempre va a ser 5%. En cambio, si yo, por ejemplo, lo tomo en gramos, pues, no sé, si tengo 1000 gramos de grasas, ¿no? Esto sería 50 gramos de ricino. Y si tengo un molde más grande de 1500 gramos de grasa, pues serían 75 gramos de ricino. Entonces, en un molde voy a tener que usar 50 gramos y en otro 75 gramos. Y esto pues puede variar un poco, ¿no? Entonces, como fórmula o como forma, perdón, estandarizada de trabajar, se utilizan los porcentajes. Incluso las calculadoras de las que ya le he hablado anteriormente, les voy a dejar por aquí nuevamente el link a ese video. En estas calculadoras internacionales, ¿no? Si se les quiere llamar, como forma estándar se trabaja en porcentaje. También podrías agregarlo en gramos, pero la gran mayoría lo trabaja en porcentajes porque es mucho más fácil. Y la segunda razón, que quizás es la más importante, es que nos permite, si nosotros ya entendemos cómo se formula un jabón, para qué sirven los ácidos grasos, qué función cumplen, etcétera, y los aceites y las grasas obviamente, nos es más fácil entender cómo va a salir ese jabón, qué características va a tener. Por ejemplo, yo ya sé que en mis jabones a mí me gusta utilizar un 5% de aceite de ricino o 6%, ¿no? Pero trato de no pasarme de ese número porque cuando utilizo mucho ricino en un jabón, pues como es tan soluble en el agua, hace que se deshaga más rápido, se gaste mucho más rápido el jabón, ¿no? Y tampoco utilizo tanto aceite de coco, ¿no? Porque tiene mucho ácido láurico, entonces esto tiene un poder limpiador muy fuerte. Va a depender, claro, obviamente de toda la fórmula, ¿no? Pero por regla general no utilizo tanto aceite de coco, ¿no? Para que no sea tan limpiador. Entonces son esas dos las razones principales por las que utilizamos porcentajes. Ok, para entender esta parte vamos a irnos al Excel, ¿no? Yo les he creado este Excel, está el link está de forma gratuita en la cajita de descripciones por si alguien lo quiere usar, ¿no? Si no lo quieren usar, pues no le dan clic. Y vamos a verlo ahorita. Ok, para entender esta parte vamos a irnos, vamos a usar de ejemplo una de las fórmulas o de las recetas que nos da Mendrulandia, ¿no? De forma gratuita. Voy a cerrar todo esto para cargar. Entonces voy a elegir esta receta. Le doy clic y ya se cargó toda la fórmula, ¿no? El sobreengrasado y todo lo demás. Entonces, aquí tenemos el total de grasas, ¿no? Aquí es el total de grasas y aquí en esta columna tenemos cuánto es el porcentaje de esas grasas en mi fórmula, ¿no? En el total de grasas utilizadas. 700 gramos es el 100%, entonces el aceite de almendras, por ejemplo, ¿cuánto porcentaje es? Mendrulandia lo ha colocado como 31,4, pero yo lo redondearía, ¿no? Porque no vamos a estar sumando 31,4, 16,9, no. Aquí en esta hoja yo ya he colocado los datos que nos da Mendrulandia, ¿no? Pero lo he redondeado. Aquí he puesto 31, 17, 16, 15, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Igual, si ustedes encuentran una fórmula en internet, pero que les ha llegado, les ha venido en gramos, lo colocan acá. Verifican cuánto es el porcentaje de las grasas, ¿no? Al que corresponde, lo redondean si es necesario y lo colocan acá, ¿no? Aquí van a colocar el total de grasas en el molde, del molde que le aparece aquí, ¿ya? El total de grasas, ¿ya? Que se están utilizando. Lo colocamos allí.
para que esto simplemente nos calcule automáticamente el total en gramos, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿ya? Entonces, ya luego ustedes, si desean, ya no quieren trabajar con 700, sino quieren trabajar, por ejemplo, con un molde de 1500 gramos. Le doy Enter y esto me hace el cálculo inmediatamente, ¿no? Si quieren trabajar con la calculadora de Mendrulandia, simplemente colocan estos datos en su calculadora, o si quieren trabajar con calculadoras como SoapCalc o SoapMakingFriends, del que ya les había hablado anteriormente, entonces simplemente utilizan los porcentajes, ¿no? Que es más fácil, ¿ya? Entonces es así de sencillo. Nuevamente hago un resumen. Si tenemos una fórmula que nos gusta y está en gramos, o hemos encontrado una en internet, pues nos vamos a la calculadora de Mendrulandia, lo pasamos, lo calculamos como siempre hacemos, y acá nos va a salir el total de grasas, ¿no? Esto debe sumar 100% y este es el total de grasas en gramos. Este número, el total de grasas en gramos, lo colocamos acá, ¿no? En total de grasas. Y los porcentajes también los copiamos y los pegamos acá. Si es necesario, lo redondeamos, ¿no? Lo importante es que nos dé un 100%, siempre, ¿ya? Y la calculadora, o sea, este documento, ¿no? Va a pasar el porcentaje a gramos de forma inmediata. Cuando ya los tengan en porcentaje, simplemente van a su calculadora o lo transforman a gramos si desean trabajarlo pues en Mendrulandia. Yo trabajo con las calculadoras de las que ya les había hablado anteriormente, SoapCalc y SoapMakingFriends, entonces siempre lo pongo en porcentaje, ¿ya? Ahora, si recién nos estamos iniciando en jabonería, yo les recomiendo que tomen una fórmula, una receta que hayan encontrado y que quieren probar, y que lo hagan en lotes pequeños, ¿no? Siempre que recién estamos iniciando, no hacerlo en lotes grandes, como no sé, 1 kilo de jabón, porque pues es bastante. Imaginemos que la fórmula no sale como queremos, pues vamos a desperdiciar bastante material, ¿ya? Y eso es un error que yo cometí cuando recién me inicié, ¿no? Por apurada, por emocionada, pues compraba moldes muy grandes, ¿no? Y dije, ya soy experta, y nada que ver. Ya, entonces me mandaba a hacer 1 kilo de jabón o más, y se quedaban allí porque no salían perfectos o no salían como yo quería. Entonces he tenido que hacer diferentes pruebas en todo este camino, pues, y ya sé qué es lo que me gusta, cómo me gusta hacer el jabón, cómo formular también. Entonces, por eso les recomiendo que no empiecen con un lote tan grande. Siempre en medidas chiquitas, pequeñas, para que vayan viendo qué les gusta. Entonces, imaginemos que ustedes tienen una fórmula. Yo les voy a dejar una gratis. Esta es la fórmula gratis que les estoy dejando. Igual se los estoy dejando en la cajita de descripción. Entonces ya tienen dos, esta y la que normalmente les pongo, ¿ya? Pero lo que les recomiendo es que a esta fórmula, cuando nosotros recién empezamos en este mundo de la jabonería, podemos tomar cualquier fórmula, lo pasamos nuevamente por la calculadora de saponificación, no solamente para calcular el agua y el hidróxido de sodio, sino porque puede ser que la persona que les ha compartido la receta en internet se equivocó al tipear. Imaginemos que yo me equivoqué al tipear y estaría haciendo una mala fórmula. Entonces siempre hay que pasarlo nuevamente por la calculadora de saponificación, ¿ya? Lo pasamos por la calculadora de saponificación y allí ustedes podrían ir haciendo algunos cambios, ¿no? Hacen una tal cual como está acá si desean, y ya el siguiente lote, pequeño siempre, le pueden hacer algunos cambios. Por ejemplo, pueden utilizar más manteca de karité, que es una manteca que a mí me encanta para todo, ¿no? Es muy buena, la recomiendo bastante. Es una manteca africana que hasta el día de hoy se hace de forma artesanal, entre comillas, ¿no? En África, ¿no? Y yo lo utilizo bastante en mis jabones. Entonces podrían subirle quizás un poco más a esa manteca de karité, podrían bajar un poquito el aceite de oliva, ¿no? Pueden hacer algunos ajustes allí. Sí les recomiendo que no usen demasiado ricino ni demasiado aceite de coco, por las razones que ya les había mencionado. Si un 5 o 6% de ricino o hasta 7% en algunos casos podría ser, pero yo casi siempre trato de trabajar con un 5%, 6% máximo, ¿ya? Entonces vayan haciendo pequeños ajustes y vayan viendo ustedes qué notan de diferente, ¿no? Si les gusta más o menos con esos cambios. Y siempre hagan un registro de su lote, de qué cosas han hecho, qué ingredientes han utilizado y en qué cantidad. Ya, yo ya les había dejado un Excel también para que registren de forma gratuita sus lotes, ¿no? Eso sí es sumamente importante, que llevemos una nota de todo lo que le hacemos a un jabón,
o todo lo que le agregamos a una receta del jabón. Entonces hagan esas pruebas y me cuentan en los comentarios pues si les salió, si les quedó bien, si tienen alguna duda o consulta, pues me lo dejan saber para yo poder ayudarlos. Mientras esperamos por el siguiente video, les voy a dejar por aquí algunos otros videos adicionales que quizás les pueden servir y algunos consejos o tips que de hecho les puede servir, ¿sí? Ahora sí, ya nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao.